sus nombres verdaderos se ponen muchos seudónimos, ¿no? Bueno, entonces él dice, ¿de dónde saca energía el demonio para hacer el mal? ¿No? ¿De dónde saca la energía el demonio? O sea, para hacer los maleficios, porque ya hemos dicho entonces, el brujo no es el autor. El brujo es, digamos, el que se hace sumiso al demonio y como que el que le abre la puerta al demonio para hacer el mal, ¿cierto? Entonces, el demonio es el que hace el mal. Pero ¿de dónde saca su fuerza el demonio para hacer cosas a los hombres? ¿No? Entonces ya hemos No, visto, el hombre no lo hace, no lo puede hacer, está por encima de sus fuerzas, es imposible que uno pinche, como usted decía, el que pincha la muñequita, no a un prójimo, ¿ok? A menos que le pinche al prójimo, no va a pasar nada. Pero ¿por qué el demonio se puede servir de esas cosas? Y yo me atrevería a hacer una pregunta más. ¿Y por qué el demonio necesita de estos operadores? ¿Por qué no lo hace él solo? Entonces vamos con las dos preguntas. Primero, ¿por qué entonces el demonio, de dónde saca esa fuerza el demonio para hacer esas cosas? Segundo, ¿por qué el demonio busca gente que haga esas cosas, que haga contacto con él, si él puede hacerlo solo? primer punto, primeramente, al margen del término energía, recuerden que estamos hablando de un ángel. Entonces, no estamos hablando de qué es un demonio, un ángel. Y entonces tendríamos que ver qué capacidades tiene el ángel. Y él sin duda, aquí estamos en el campo angélico del poder que Dios le ha dado a un ángel. Ahora, ese poder que tiene el ángel bueno, sin duda, tiene un poder grandísimo, ahora es trastocado para hacer el mal. Luego el demonio, el ángel malo, el ángel que perdió todos los atributos divinos, pero que conserva la naturaleza angélica, tiene esa capacidad, obviamente, vamos a utilizar un término, fortalecida por su maldad. Y es una maldad, no es una maldad humana, es esa maldad que nace del odio a Dios y del hombre, imagen, criatura de Dios, para apartarlo totalmente de Dios. Entonces, por lo tanto, esa maldad de hacerle daño, esa potencia angélica lo vuelca para hacer el mal, para hundir al hombre en todo su extracto mayor. Ahora, repito, hemos dicho, viendo la naturaleza angélica, que hay cosas que el demonio no puede hacer, hemos dicho, ¿no? Pero que hay cosas que, teniendo en cuenta todo esto, entra también la permisión divina o misterio. Y eso que hace el maligno, directa o valiéndoseme de instrumentos, así como Dios. Y recuerden que el demonio decía Tertuliano, creo, ¿no? Que el demonio es el mono de Dios. Y así como Dios puede hacer cosas directas, Dios se vale de instrumentos. Dios se vale de usted, de Padre y mío, para traer el cuerpo y la sangre de Cristo al altar. Lo podría hacer directamente, sí, pero quiere valerse de instrumentos. Y de alguna manera, vamos a llamarle, el operador del oculto no es la palabra adecuada, ¿eh? No es la palabra adecuada. Se hace como especie de sacerdote del maligno, es decir, de intermediario entre el maligno para hacerle daño al hombre, ¿cierto? Entonces, imitando de manera volteada a la acción de Dios, que también se vale de sus instrumentos, de sus sacerdotes, para estar su gracia y su bendición. Dios directamente podría perdonar al hombre, pero se vale del sacramento de la confesión a través de su ministro. El demonio volteadamente, trastocadamente, malévolamente imita la acción de Dios, malévolamente y volteadamente, como decía Tertuliano, que es el mono de Dios, el demonio. Y por ahí va, por ese caminar. No sé si he Sí, aclarado. sí, 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 padre. O sea, vamos bien porque, a ver, la primera cosa que estamos diciendo entonces es la existencia. ¿Existen los maleficios? Bueno, sí, sí Sí, existen.
son acciones que se van dando, ¿cierto? Son acciones que no las hace el hombre. El hombre puede trabajar, como usted dice, como intermediario, como nexo, ¿cierto? Como una conexión, digámoslo así. En ese sentido, podría parecer un sacerdote de lo oculto, pero no lo No, es. no. Y esto también nos habla de que si es una persona que tiene este tipo de acciones, muy probablemente se ha hecho sujeto, o sea, se ha sujetado, ¿cierto?, al demonio por medio de pactos, por medio de algún tipo de actividad, ¿no? En donde él ha hecho como una especie de transacción con el demonio, ¿no? Ahora, Padre, ¿me permite? sí, Aquí existe una acción que quizás hemos hablado poco, ¿no? Una acción demoníaca, así como existe la obsesión, vejación, posesión, existe la llamada sujeción del demonio. Y el operador del oculto, eso también se ve muy fuerte en el satanismo, por ejemplo, moderno, en el operador del oculto muchas veces se ve esto, la sujeción al maligno enemigo para ser, entre comillas, su instrumento. Entonces, esto es. Ahora, también hay que entender que no todos aquellos que están en este ambiente son verdaderos operadores del oculto. Entonces, hay veces, hay muchos que son charlatanes, pero ciertamente hay operadores del oculto. Otra cosita, espero no adelantarme, pero es importante. Estamos diciendo que existe el maleficio. Sí, existe el maleficio. Pero acá hay dos cosas que hay que decir. Primero, el maleficio es lo peor que le puede pasar a la persona. No. Entonces, porque hay veces dentro del, digamos, incluso en nuestra idiosincrasia, no solamente en el Perú, sino en el mundo, en todas nuestras culturas, vamos a decir así, le damos una amplificación al maleficio como lo peor que le puede pasar al ser humano. Y lo peor que a mí me pueda pasar es apartarme del sumo bien que se llama Dios. Esto hay que tenerlo en cuenta. Luego, claro, claro. nosotros tenemos, digamos, toda esa atmósfera cultural, la gente tiene un miedo y un pavor al maleficio, un pavor a la brujería, un pavor a la hechicería, un pavor, como el mal mayor. Entonces, y muy bien, Santa Teresa nos recordaba que no hay que tener miedo al demonio, lo que hay que tener miedo, tener temor, santo temor de ofender a Dios, sabiendo que igual su misericordia está por encima de nuestros pecados, claro que sí. Entonces, pero eso es importante. Y otra cosa, en la atmósfera de nuestras culturas, cualquier cosa aparentemente mala que nos pase, lo consideramos que nos han hecho un maleficio, una brujería. Utilizo esos términos que podrían ser Padre, implícitos. padre, no nos, perdóneme, perdón que le corte, perdóneme, es que no quiero adelantarme, no quiero Ay, adelantarme. bueno, Porque eso, justamente a eso vamos a llegar, pero no quiero que se adelante porque hay preguntas de la gente y vale la pena que respondamos. Por ejemplo, Nelian Medina de YouTube nos está preguntando que hay personas, ¿no? Hay personas que al parecer curan con hierbas, ¿no? Y que son curanderos, son, digamos, medios brujitos así, pero tienen su imagen de San Benito, tienen su imagen de la Virgen de, no sé, de la Virgen de Guadalupe, o la imagen, no sé, de San Isidro, y que inclusive rezan utilizando ese tipo de oraciones, y rezan Padre Nuestros, y rezan un montón de cosas, ¿no? Y entonces, por esa razón, se hace difícil darse cuenta si vienen de Dios o no vienen de Dios. ¿Cómo discernir esto? Porque algunos parece que digamos, que se han metido también en las cosas religiosas y no parecería entonces haber una maldad en estas cosas, porque se están rezando, se están haciendo las cosas bien, ¿no? a ver, una cosa, voy a utilizar un término que puede variar según los lugares, un herbolario,
Es decir, una persona que tiene pues sencillamente un conocimiento natural de las propiedades de la medicina natural, pues ahí no hay ningún inconveniente, ¿no es cierto? Eso es simplemente así como yo curo con aspirinas, pues yo recomiendo usar la valeriana, pues ya está. Entonces, el problema que muchas veces en nuestra cultura, nuestras culturas, y una de ellas es la cultura, por ejemplo, las, la cosmovisión andina, una de ellas es, digamos, que el poder curativo va más allá del cuerpo. Entonces también entra en lo espiritual, en el alma. Y entonces, y yo, por ejemplo, en el mundo andino, yo considero cuando yo voy a curar con una hierba, no estoy yendo solamente, y esto se ve en muchas culturas, a la propiedad natural, sino que la planta me habla, la planta tiene alma. Y entonces yo estoy cayendo en un animismo. Por ejemplo, eso pasa en el mundo andino cuando hablamos de la coca, cuando Recording in hablamos progress. en el mundo andino, cuando yendo ya más a la selva, de la ayahuasca, o cuando vamos más a la zona norte del Perú, a la Machuma o San Pedro. Entonces, no solamente yo estoy curando con la hierba, estoy en la planta, el alma de la planta, el espíritu de la planta está entrando en mí. Y de esas visiones que no son nada cristianas ni nada científicas, claro está, el maligno se puede valer, como lo hemos visto muchas veces. Entonces, por eso, cuando hablamos nosotros de un herbolario, entre comillas, científico, entre comillas, pues no hay problema. El problema ya que cuando vamos y uno se da cuenta, ¿no? Ya de todo este mar de curanderos, etcétera, no solamente va a lo externo, va a toda esta visión animista. Y de esto se puede valer el maligno y recurre a los espíritus de las plantas, a los espíritus de las cosas, por ejemplo, de los montes, ¿no? Los apus, a los espíritus de ciertos animales. Ahí ya no estamos en lo natural, ahí estamos en lo oscuro, en lo mágico, que estaba dentro de las culturas antiguas, porque bueno, no conocían a Dios. Entonces, ahora, pero usted me dice, y cuando me hacen una limpia, ahora, pero bueno, uno dirá, pero bueno, me están haciendo lo de las propiedades, según las propiedades naturales de alguna planta. No, porque ahí me están haciendo, recurren lo mismo a los espíritus que están en esas supuestos, que están en esas plantas, para que me limpien no solo de lo físico, sino me limpien también el espíritu, como ellos le dicen. Eso ya es mágico. Ahora, pero ¿por qué tienen imágenes y todo y rezan? Porque ahí caemos en lo que llamamos un sincretismo, una mezcla de ciertas creencias opuestas, por ejemplo, a la verdadera fe y a nuestra fe, y encontramos santitos, etcétera, como también, como por ejemplo, eso en el mundo andino, por ejemplo, cuando van todos estos personajes, ¿no? El Alto Misayo, los curanderos del mundo andino, pues mezclan, ¿no? Entonces hay una mezcolanza y algunos se llaman católicos. Por ejemplo, en el mundo afroamericano, por ejemplo, en la santería cubana, pues se cubre de incluso ya de deidades, entre comillas, demonios, pues de santos como San Lázaro, de Santa Bárbara, y entonces, pero son solo
cortinas de hasta de espíritus inmundos. Y luego, cuando habla lo mismo en el vudú haitiano y todo, se ha dado como una fusión, un sincretismo. Aparente catolicismo, pero hay algo más detrás. No sé si me Sí, dejo sí, sí, entender. sí, padre, está perfecto, está perfecto. Lo que pasa es que hay varias preguntas, yo trato de ver un poco las preguntas que nos están haciendo. Quiero agradecer a María Cisneros, que nos ha hecho un super chat. Nos están mandando saludos a usted y a mí. Muy bien, padre, hay algo importante, porque quiero convertir la pregunta para ver cómo, para ayudar a la gente, para que entienda esto, cómo es el tema del discernimiento. San Martín de Porres iba con hierbitas, Sí, iba con ungüentos y sí, curaba a las personas. sí, Y le decía, ¿no? Yo te curo, el Señor te sana, ¿cierto? Y cuando curaba, a veces utilizaba el mismo ungüento para sí, curar una herida que estaba gangrenada y para curar, por ejemplo, un dolor de músculos. O sea, algo que aparentemente no tenía nada que ver una cosa con otra, o cuando no tenía nada, sencillamente dice que utilizaba un poquito de agua o sencillamente con sus manitos frotaba el músculo o la parte lesionada y sí. quedaban curados. Mm. ¿No sería San Martín de Porres en ese sentido un poco un curandero de ese tipo? Está muy buena la pregunta. Entonces, y por eso aquí entra lo que llamamos el discernimiento. Primero, digamos lo básico, ¿no? Lo básico, el piso, vamos a decir. Tener en cuenta el tipo de medicina que se usaba en esas épocas, que se iba a lo eminentemente natural y se hacían ungüentos directamente de las cosas naturales. Los boticarios en esa época, pues, eran personas que usaban mucho las plantas, etcétera. Pero vuelvo a decir, desde una visión meramente natural y no se metían en estos criterios, como hemos dicho, ¿no? Espíritu de las plantas, el alma de las plantas, nada de esas cosas, nada de esas cosas. Entonces, eso primero. Segundo, sin duda, San Martín de Porres era, aparte que fue un ayudante de boticario, el boticario en esa época, pues, eran médicos prácticamente, ¿no? Entonces, pues no, Martín de Porres también llegó a ser, o sea, Martín de Porres, que se convirtió en santo, también fue un taumaturgo. Dios se valió de ese hombre y quizás también de su sabiduría natural, porque él aprendió como ayudante de boticario, de la ciencia que se tenía en esa época para curar, era la ciencia que había y seguramente aprendería a hacer sangrías, aprendería pues a hacer ungüentos directamente con las hierbas y usarse de ese